Alejandra Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. Sin duda ha sido una jornada legislativa muy triste para el país. Estamos a punto de terminar un periodo ordinario y es lamentable que se cierre legalizando lo que en los hechos todos los días realizan de manera ilegal Morena y sus aliados. Y cómo no decirlo, la ilegalidad que cometen sus corcholatas. Déjenme hacer un recuento de lo que sucedió en este periodo legislativo. Arrancamos septiembre y comienza el inquilino de Palacio Nacional a decirles qué hacer. Primero, con la reforma constitucional de seguridad que tal cual como la reforma electoral no alcanzó la votación. Y ante esa frustración para el presidente, Morena y sus aliados se atreven a aprobar leyes secundarias igualito que el día de hoy, igualito de inconstitucional como lo que hicieron en esta jornada entre ayer y que continuamos en esto. Reformas que, por cierto, la de seguridad está suspendida. ¿Por qué? Porque procedió un amparo. Y como diría alguien, tome para que aprendan. Lo mismo le va a pasar con los recursos de inconstitucionalidad que habremos de presentar por estas leyes que están aprobando. Y déjenme, les digo que en este plan D en realidad, porque el plan A era la reforma constitucional, no pasó. El plan B, con todo el desorden con el que lo presentan, lo aprueban fast track, reconociendo con un chorro de errores. Plan C llega al Senado, le hacen modificaciones, se va a la comisión. Plan D, hoy, de 60 oradores, casi el 50% de Morena y sus aliados, tratando de corregir todos los errores que volvieron a cometer. Este plan D de destrucción del sistema electoral en nuestro país. Luego también el inquilino les envió la iniciativa para eliminar el horario de verano, justo cuando estaba por iniciar el horario de invierno. Pero era urgente. Quizás no entendían que lo que pretendían eliminar estaba por terminar. Y sin pensarlo, aprobaron sin considerar siquiera el daño económico que generarían en la frontera, tal y como sucedió. Y que en días pasados se tuvo que aprobar de emergencia una reforma para intentar corregir un error más del presidente y el fanatismo de Morena en aprobar sin razonar. Y no conformes con todo eso, introducen la agenda de la reforma electoral, este desastre inconstitucional que hoy estarán por consumar. Y mientras el presidente y ustedes, Morena y aliados, entretenían a México con esta amenaza legislativa, déjenme les cuento que hubieron y sucedieron otras cosas en nuestro país. Temas de los que casualmente ustedes no quieren hablar, no hablaron y siguen guardando silencio. Les pondré algunos ejemplos. En octubre, Morena y sus aliados aprobaron el endeudamiento por más de 1.2 billones de pesos. Endeudamiento histórico. ¿Por qué eso no lo festejaron? ¿Por qué eso no lo celebraron? ¿Acaso les quedará un poquito de vergüenza? En noviembre, Morena y sus aliados aprobaron un presupuesto para el 2023 en el que prácticamente la mitad del país no contará con recursos ni para proyectos para nuevas carreteras, ni para nuevos caminos, ni para mantenimiento. Un presupuesto que, miren, si lo conociera Katia, la chica que estuvo ayer con nosotros, la primera mujer mexicana
en viajar al espacio. Si ella supiera lo que asignaron a ciencia y tecnología, se llevaría una gran decepción de este poder legislativo. Porque justo ella, pidiéndonos mayor inversión para que los mexicanos que quieran trabajar en la industria espacial no se tengan que ir de nuestro país. Y aquí el gobierno, sin asignar el recurso, y apenitas un 2% quizás mayor. Pero además de un presupuesto decepcionante, también hubieron otros temas. Díganme, ¿por qué no hablaron del rey del cash y del monumento al rey del cash que significó su marcha a finales de noviembre? ¿Por qué abrumar la agenda solo con el tema electoral? Peor aún, ¿por qué no hablaron de la amenaza que significa para la seguridad nacional el hackeo a la Sedena y a la SCT? ¿Por qué no hablaron de todos los documentos que salieron al descubierto? ¿Por qué de esos temas guardaron y siguen guardando silencio? ¿Por qué no hablar de la inseguridad? ¿Por qué guardan silencio ante la ola de violencia en nuestro país? ¿Por qué esta cortina de humo inconstitucional? Para este dictamen, simplemente lo resumiría en legalizar lo que en los hechos están haciendo de manera ilegal. Esta propuesta de reforma que permitiría que los servidores hagan uso de propaganda gubernamental, así como la intervención de servidores públicos durante los procesos electorales. Miren, en la discusión del dictamen anterior, hubo una reserva, sí, de esas que Morena tenía preparadas, que solamente se aceptaron, donde se prohibía la entrega de varios mecanismos, y supongo que cuando hablaban de tarjetas se referían también por las que entregó el Verde en su momento, cuando hablaban de una serie de dádivas que han de conocer muy bien, y lo cual no está mal, pero se les hizo una pregunta expresa: ¿y qué pasa con los gobernantes? Y no supieron explicar que eso estaba prohibido. ¿Por qué? Porque eso lo están permitiendo, porque es una farsa lo que por un lado dice que prohíben, pero a través de esta ley permiten absolutamente todo. Con esto se violenta la competencia, la equidad en la contienda, y el único que se beneficia es el partido en el poder. En la ley actual, esta práctica es sancionada y de hecho es causal para invalidar una elección, para anular una elección, como el ejemplo que les puse del partido del el PRI, Distrito 1, Aguascalientes, 2015, se anula precisamente por estas razones. La intervención de un gobierno para afectar la intención del voto de los ciudadanos vulnera el principio de equidad. El uso de recursos públicos para contratar espacios de comunicación que pudieran beneficiar o perjudicar a un candidato, como lo hizo también el Verde el pasado proceso electoral contratando los influencers. También eso es un delito, pero hoy lo quieren legalizar. En fin, saben que todo lo que están haciendo es ilegal, y con esta reforma pretenden legalizarla. Tanto que el canciller les dice que mejor pues todos renuncien y que no sigan utilizando los recursos de los mexicanos, y simulando que están trabajando cuando saben que están al 100% en campaña. Para uno, el pretexto era la reforma de militarización, pero luego se le terminó el pretexto y puso cualquier otro argumento para seguir viajando por todo el país. Para otra, no sé si su ponencia está en los estados de cómo dejar de dar mantenimiento al metro. Para otro, ofrecer a los alcaldes una gira por el mundo para atraer inversión. Supongo que su mundo de Nicaragua, de Venezuela o de Cuba. Por eso, en el PAN habremos de votar en contra de este dictamen, porque ya estuvo bueno. Miren, cuando fue el proceso de la revocación de mandato, no lo podrá negar, en actos proselitistas, en eventos de Morena, estaban los funcionarios en horarios laborales, utilizando los recursos públicos, utilizando los vehículos, utilizando lo que es de la nación. Y no solamente eso,
sino además, ¿por qué no?, haciéndose acompañar por el secretario de la Defensa y el titular de la Guardia Nacional. Eso es una ilegalidad. Y con este dictamen, porque creo que no entendieron a la Corte, lo que pretendieron hacer con su decreto interpretativo, donde pretendían legalizar lo ilegal, hoy lo quieren dejar en la ley. Y por eso, en Acción Nacional, habremos de votar en contra. Es cuanto, presidente. Procederemos ahora a la